Si ellos han muerto juntos, bajo la bandera de la República, se van a mantener aquí siempre juntos. Eso siempre lo han defendido los hijos de los que están aquí. Y nosotros ahora como nietos también lo defendemos, porque esto es testimonio de lo que ocurrió. Si esto hubiera sido exhumado, hubiera sacado, hubiera sido quitado de aquí, esto no sería forma de decir que hay aquí 400 personas, ¿no? Que también, y estos son los 400 que están aquí. De la Barranca. Esta es la Barranca. Lista de asesinados y enterrados en la Barranca. ¿Sí? Ahí está. Si alguien no lo tiene claro, aquí está, 79. Luego entonces el mapa que vemos luego y esto. Sí, y bueno, presento tu libro también, que es increíble. Sí. Aquí ¿Lo tienes nunca pasa nada. o te lo mandé por... Lo tengo, Ah, sí. Sí, eso es. Bueno, pues la historia simplemente es que en La Rioja no pasó nunca nada, ¿no? Porque, claro, aquí el 21 de julio esto era territorio, todo lo que era entonces la provincia de Logroño era territorio nacional, entre comillas, ¿no? De los sublevados. Entonces, el 19 de julio ya entran en Logroño, hay alguna conatos de defensa. La única ciudad donde realmente parece como que van a intentar resistir es Alfaro, en la Plaza de Toros, pero con García Escámez, que llega desde Pamplona con sus cañones y sus historias, se acaba todo. Llegan a Cervera. Cervera es el último pueblo de la provincia, ya por camino de Soria. Por aquel lado, esto es terreno absolutamente sublevado, por tanto aquí no solo no hay frente ni trincheras, aquí no hay ni siquiera resistencia. Y es como ocurre en Navarra y con otros sitios, es una represión pura y dura. Aquí se saca a las gentes de las casas, se va sacando desde prácticamente el 22, 23, 24 de julio hasta el 15 de diciembre, que es el último día que matan aquí. Desde los primeros días hasta finales de ese año. Hasta el 15 de diciembre, hasta el 12 de septiembre están matándolos. Bueno, hay, lógicamente en Logroño hay una cantera provincial y hay que habilitar dos más. Una es un frontón enorme, el Betty High, y el otro es la escuela industrial. La industrial que decíamos nosotros, Escuela de Artes y Oficios. Se habilitan como cárceles, lo cuenta muy bien Patricio Escobar en su libro, que vale la pena ver cómo cuenta él, pues él sobrevive a las 3 cárceles y vaya. Y él es testigo de lo que son, lo que él llama las sacas, o sea, las sacas es sacar a la gente. Y se va sacando a la gente de las 3 cárceles e inicialmente los matan en el entorno de Logroño, del pantano de la Garajera, subiendo por esa carretera, la salida hacia Pamplona, Viana, la carretera Llana-Ollón, hay algunos por la de Zaragoza, en estos puntos así habituales de la ciudad. La Cruz Roja los recoge todas las mañanas y los lleva al cementerio de Logroño. Allí además se les entierra y el juez toma nota. En principio hay unos desconocidos que hemos ido poniéndoles el nombre y va haciéndose. O sea que eso tenemos hasta esos documentos. A partir del 12 o 13 de septiembre nosotros decimos a veces que bueno, que ya no cabían más porque viendo un poco las listas y los listados del cementerio, pero se les debió ocurrir que sí que cambiaba si encontramos un sitio donde los llevamos, los matamos y los enterramos, pues, y encontraron este lugar, ¿no? Cogían gente de aquí del Ardero, cogían gente por las mañanas y subían y hacían el agujero. Y quieras o no quieras. En Logroño se habían matado como 400 personas aproximadamente. Se habían asesinado de esa manera, sin juicio, sin remisión, con autoridad, con alevosía, lo que eran las sacas. Y a partir de septiembre hasta el 15 de diciembre, lo mismo, pero aquí. Los traen aquí, algunos mueren en otros sitios y hablamos de Logroño, aunque ahí viene mucha gente de toda La Rioja. En toda La Rioja se va a matar gente en todas partes, muere gente en todas partes, por eso son 400 y llegamos a los 2000 en toda La Rioja. Es imposible, la precisión absoluta es imposible. No se puede decir, ni se podrá decir nunca, por desgracia, en este país, porque no se hizo en su momento, y aún habiéndolo hecho en su momento, si eran 203.000 o 204.000, eso es imposible. Por eso lo importante a veces es decir un poco la circunstancia, quiero decir, en La Rioja 2.000, algo más de 2.000, aquí 400, algo más de 400. Se manda a todos los pueblos, no solamente... Voy a ver si puedo grabar desde aquí sin que se refleje. Sí, te voy a grabar desde aquí. Sí. En la Plaza de Toros de Logroño, los que están presos son el ejército derrotado del norte, el ejército de Euskadi, el ejército del norte de España. Son campos donde a la gente se trata de saber quiénes son, de dónde son y cómo son.
entonces en principio están ahí detenidos. Generalmente están en esta zona de aquí detrás, donde están, y salen luego durante el día, aunque esto no es Logroño, salen durante el día, pero duermen ahí detrás. Es el mapa que estaba allí en el campo de concentración. Se trata de que los presos sepan y sean conscientes de que están perdiendo la guerra. En algunos puntos de aquí incluso se pueden clavar banderitas. Y entonces, como ya estamos viendo que va a caer Barcelona, que va a caer o Valencia. Lo que sí es cierto, porque lo han comentado lo comentaron en su día las viudas de los que están aquí, sí es cierto que algunas de ellas, incluso estando en la cárcel, del 36 al 39, hasta que acabó la guerra, sale en el verano, sale en concreto una, con otras de Villamediana, viudas de Villamediana, se presentan aquí el 1 de noviembre del 39, porque quieren saber dónde están sus maridos. Hay un enfrentamiento entre las viudas y la Guardia Civil. Al final ellas consiguen entrar aquí, marcan el terreno donde estaba la fosa, más o menos lo delimitan, y a partir de 1 de noviembre del 39, todos los años, 1 de noviembre de todos los años, van viniendo ellas aquí, que estaba prohibido el traerles flores o el guardar el luto, pero ellas vestían de negro y se presentaban aquí. Era una forma de reivindicar el sitio y sus maridos. No se contaba, no se decía en las familias, ellas procuraban tener una especie de silencio hacia sus familiares, con sus familiares, para que no, como forma de protegerles, ¿no? De decir, oye, ha ocurrido esto, pero cuidado, porque había mucho miedo y había que convivir en el pueblo, posiblemente con gente que sabían que habían participado en las matanzas, en los asesinatos. Y llegó el 75, muere el dictador, y inmediatamente las familias y amigos de aquí de la Barranca le dicen al gobernador civil: nosotros queremos esto dignificarlo, queremos avallarlo, queremos que no entren los rebaños de ovejas, que esto sea un sitio, un lugar donde se pueda venir y estar aquí, ¿no? Luego de ya hecho hay dos fotografías fundamentales que yo te las mandaré porque están en los libros, pero de las fotos que son de las mujeres ahí, y están en el sentido de lo que está esta escultura, ahí, y otra ahí, esas dos, ¿no? Y esas son esas mujeres desde el día 1 que venían aquí con las sillitas de Anea, claro, y se sentaban, traían la merienda. Claro, depende del día como donde les pegaba el sol, pues se podían poner a ese allá, lado, se podían poner lado. en el otro lado, y se juntaban ahí, y aquí digamos que era aquello de decir, a pasar el día, ¿no? A pasar el día. A pasar el día. Y aquí venían, pues cuando éramos nosotros críos, cuando yo era crío, recuerdo que a mí me traían por aquí, y lo único que pensaba era en correr por aquí, por el barranco, por la finca, porque ¿qué va a hacer un niño por aquí? Esto al final nos traían a los nietos, traían a los hijos, traían a los nietos, traían a los familiares para que esto se supiera lo que era. Dijeron, si ellos han muerto juntos, bajo la bandera de la República, se van a mantener aquí siempre juntos. Eso siempre lo han defendido los hijos de los que están aquí, y nosotros ahora como nietos también lo defendemos, porque esto es testimonio de lo que ocurrió. Si esto hubiera sido exhumado, hubiera sacado, hubiera sido quitado de aquí, esto no sería forma de decir que hay aquí 400 personas, ¿no? Entonces, los familiares, la condición que ponen de que esto se iba a hacer con dinero de los familiares y con mano de obra de los familiares, que no querían interferencias por ninguna parte ni de gobernador, ni de ayuntamientos, ni de nadie, que lo iban a hacer ellos. Y efectivamente, el 4 de abril del 78, aquí se empiezan las obras para avallar esto, con donativos de las familias. El tema está aquí cuando se empiezan las obras y se piensan que es una fosa más o menos de unas dimensiones ancha, alargada, donde cuando venían ellas hacían los canteritos de tierra para poner las flores y dejarlas encima, hacer testimonio de dónde estaba. Se pensaba que era eso, pero claro, empiezan las obras, se coge el terreno, se empieza a hacer los muros para vallarla, y un día, posiblemente fuera el 24 de abril del 78, digo posiblemente porque yo no lo puedo recordar, cuando mi padre es uno de los que está aquí haciendo esa obra, viene a nuestra casa, y nos dice, hemos abierto las tumbas. Se lo dice a mi madre y a mí.
hemos abierto para saber dónde están. Digo, no jodas, tío, pero ¿cómo habéis hecho eso? Y dice, es que yo no podía aguantar el que no saber dónde están. Y entonces cuenta él que hicieron unas catas de arriba para abajo y descubrieron que había 3 fosas. Están las 2 estas llenas y esta está a la mitad. 400 personas. Si haces números hay pues unas 170 personas en cada hilera. Más o menos, 170, 100. Claro, en aquel tiempo, año 78, decir que hemos abierto una fosa de estas características, pues en el ambiente de la gente fue una complicidad entre unos y otros que se admitió pues como tal y no se dieron ninguna explicación. Estas explicaciones han ido dando después de que ocurrió eso, de que Antonio Sarabia, mi padre, con otro empleado que había aquí, que lo traían, y el palista, una mediodía decidieron abrirlas, a ver dónde estaban, y dónde estaban los cuerpos, y cómo estaban. Se quería saber la verdad de dónde estaban, y ellos decidieron de que ellos seguirían aquí, y que esto no que daría testimonio para siempre de lo que había ocurrido aquí, que es una prueba de lo que ocurrió en toda España, porque tienes fosas como esta en cualquier sitio, igual de otra manera, pero son fosas con cuerpos humanos, nada más. 400 personas que no fueron juzgadas, no fueron nada más que sacadas de sus casas, represaliadas, castigadas las mujeres, las viudas, porque fueron castigadas después, porque eran mujeres decían de rojos, que no tenía por qué. Y aquí al final, pues ahí, desde socialistas, sujetistas, cenetistas, pues todo que pensaba diferente a lo que era el lanzamiento, ¿no? Lo que decían ellos de que era todo contrario a sus ideas. Y por eso las órdenes eran toda la persona que haya participado en listas del Frente Popular o se pertenezca a sindicatos, haya estado involucrado en algo, detenerlo. Y a partir de ahí... Estaba lo de, luego cuando se vaya la furgoneta, si se va, no sé si has grabado las palabras de lo que escribió. Y el monolito está hecho por Alejandro Rubio Dalmati, uno de los presos que estuvo en la cárcel con ellos, fue represaliado, de origen chileno, bueno, tenía nacionalidad chilena española, estuvo en la cárcel con ellos y lo libró, digamos, un amigo jesuita que era falangista, pero amigo, y consiguió sacarlo y al final se extraditó, se marchó a Chile. Volvió después como cónsul de Chile a España en los años 60. Y entonces fue cuando él, el que se propuso él mismo hacer un homenaje a los que estaban aquí, que es ese monolito que tenemos a la entrada. ¿Es también del 79 el monolito? El monolito se inauguró el 1 de mayo del 79 y él lo que hizo fue en esa piedra esculpir las figuras de los... pues eso, de la viuda, del reo y de los caídos, de los muertos. Es su idea y él fue el que estuvo aquí con los, digamos, los familiares haciendo esto, dirigiéndoles un poquito, vamos a hacer para resguardarse, vamos a hacer esto. Esto se hizo en el 79. ¿Se ha modificado? Pues prácticamente nada, porque sí, el tejado que se calaba, arreglos mínimos. 2 personas que hay aquí son mi abuelo paterno y mi abuelo materno. El hermano de mi abuela también está aquí. Y el otro hermano y el hermano de la otra abuela está en el cementerio de Logroño. O sea, digamos que son 4 varones de la familia y no había más varones, que yo creo que si hubiera habido más varones hubieran terminado también asesinados. Y quedaron las viudas, las mujeres, que son las auténticas, digamos, para mí heroínas, que sacaron adelante una a 3 hijas y la otra a 2 hijos. Y se quedaron, pues eso, sin familia, sin nada. Y luego hay una cosa que a mí siempre, o cada vez le doy más vueltas, cuando se habla de una guerra de abuelos o una guerra o que hubo lo que fuera, quien quiera cada uno ponerlo en eso, yo lo único que pienso es que mi abuela, una tenía 32 años cuando mataron a su marido y a su hermano, y la otra tenía 34 años cuando mataron a su marido y a su hermano. O sea, no eran abuelas, eran mujeres que estaban en ese momento con esa edad, llenas de vida. Y se la cortaron, la rompieron. Y fue una vida completamente diferente a la que podía haber sido si no hubiera ocurrido esto.
Entonces, claro, es abuelas, no, mujeres con esa edad que tenían todo por delante. Te quiero preguntar entonces por tu libro, que es un trabajo increíble, es una auténtica enciclopedia en este tema. Aquí nunca pasó nada. Lo tenéis en PDF en la página de la asociación. Eso también me encanta, que esté así disponible. Yo desde el principio, a toda la persona que a mí me lo ha pedido, ahora ya está en la asociación, que además ya hay cualquiera que entre en la página de la asociación, se lo puede coger uno por uno, pueblo por pueblo, contando el contexto histórico y social y llegando a todos ellos. Eso solo fue posible por poder contar con tanta gente alrededor que en cada pueblo, y yo por eso en cada pueblo lo recuerdo, y me he dado cuenta de que alguna gente no aparece, pero aparece mucha gente en los agradecimientos, porque es que si no, no hubiera sido posible, ¿no? Aquí están todos los 2000 de La Rioja. En esta parte, Sí. ahí está ya, ¿no? Todo esto como está viendo. Sí. Aquí están los 400 de la que Y estos son los 400 que están aquí. De la Barranca. Esta es la Barranca. Lista de asesinados y enterrados en la Barranca. ¿Sí? Ahí está. Sí. Y de estos 2000 que hay en La Rioja, todavía quedan unos 500 por encontrar. Sí. Y además no los vamos a encontrar. Es muy complicado. Por ejemplo, Haro. Entonces, en Haro, la idea que nunca hemos hecho exhumaciones, no hemos podido hacer en Haro, es que muchos de ellos se les mató cerca del cementerio y se los enterraba en el cementerio. Entonces, están enterrados en fosas que luego, a los 20 años, 25 años, un ayuntamiento los reutiliza. Entonces, en muchos sitios han desaparecido. En Villamediana tenemos hasta los certificados de algunos murillenses de Murillo de Rioleza que los matan en unas cuestas que hay, ya llegando a Villamediana, los entierran en el cementerio de Villamediana y tenemos los certificados de que están enterrados, de que se enterró allá en el 36. Esa gente, a los 20, 25 años, han salido de ahí. El ayuntamiento reutiliza la parte esa donde estaban y supuestamente esos huesos salen y van al osario. Y nunca van a aparecer los nunca van a aparecer porque ya están en el osario. Unos de Villamediana a los que matan en Viguera, los conseguimos sacar en Viguera porque, en fin, una de las hijas de las mujeres de negro, pero era una hija de uno de los asesinatos, compró el terreno, la tumba. En los pueblos tú podías comprar, si tú comprabas o tenías una especie de pues eso era propiedad tuya. Claro. Pero claro, si era una fosa común. Claro, es que la historia de estos de Viguera los asesinan en el túnel de Viguera, que es un túnel que pasa a la Nacional 111 hacia Soria, los asesinan, los dejan allá. Después a Martín vez. Sí, hacia Soria, hacia Madrid. Y los dejan allá y los recogen y los llevan al cementerio. Entonces en el cementerio los entierran y tal. Cuando se enteran las familias al cabo de los años, pues una de ellas, una hija, pues es lo que dice, compra el terreno y entonces ya esa fosa, digamos que es como una propiedad, es tuya. Hizo una exhumación con el laboratorio Aranzadi y por deseo de las familias, esos cuerpos están aquí, esas urnas, esa exhumación, están aquí unos por deseo de las familias, otros fueron a cementerios había los jardines y tal. Por eso nosotros, hoy en día, que parece ser esto de que hay una exhumación, hay no sé qué podemos hacer, que la Barranca está abierta a traer exhumaciones de donde sea, o sea, de La Rioja, de que sea una exhumación, porque en definitiva son igual que los que están aquí. Este arbolito que lo ves, que está detrás de los rosales, ahí está la última viuda del Lardero, o sea, la última mujer de negro que murió. Está ahí, en ese arbolito. Y está también las cenizas de un hijo que murió en Madrid. En la acera de la puerta de mi casa. ¿Y qué aparece en esa foto? Ella y yo, ella sentada en una sillita y yo echándole la mano por encima y nada más. Ahí ¿Y siempre vestida de negro? Siempre vestida de negro, toda la vida. Entonces esto se hizo con fondos estatales en el año 2011 y lo hizo el Ministerio de la Presidencia, uno del 11 del 2011, por un escultor riojano, Óscar Cenzano, que es el mismo que nos ha hecho el memorial en Logroño, que también hay en el cementerio de Logroño, en honor a esas 400 personas que hay en Logroño, hay otro memorial allá. Pasaban el día y después se volvían a sus casas. Claro, hay que pensar en aquella época de cómo venían, andando. ¿De dónde? Pues de donde más cercano, Villamediana,
Después ya empezaron a venir de otros sitios. Venían pues como de Navarrete, pero venían en burro, en caballo, en bici, como podían venir. Cada uno. La política empieza en la calle. ¿Es realmente el memorial una reivindicación política o qué es lo que estáis Político intentando? no, es una reivindicación afectiva, de recuerdo. Jamás política. Cada uno tenemos nuestras ideas y aquí hay muchas ideas diferentes. Porque hay gente de derechas afiliada a la asociación porque tiene aquí a su abuelo. Esto transmite dolor y recuerdo. Aquí política, cuando salimos ahí, cada uno votamos lo que nos da la gana. Claro, Entonces es un acto de memoria, esto realmente Memoria. es una acción de memoria. sin duda ninguna. Memoria, recuerdo, pero es que no es memoria, la palabra memoria es mucho más amplia aquí. Aquí hay muchos elementos humanos de recuerdos, de dolor, de mucho sufrimiento, de haber visto a las abuelas sufrir, sacar a los hijos adelante, que fue la maravilla de lo que pasó aquí, fue cómo consiguieron aquellas mujeres, viudas con 5 y 6 hijos, sacarlos adelante. Hay mucho simbolismo, pero la barranca es que se palpa, es que están aquí. Tenemos a los 407 y los que hemos ido añadiendo, más el montón de cenizas, homenaje a los aquí fusilados. Con el que esté mandando en ese momento, quien sea, aquí. Bueno, es un ejercicio de memoria tremendo el que habéis hecho aquí. Es realmente el embrión de la memoria de la represión en España, esto, la barranca. Y os quiero hacer una pregunta sensible, que yo sé que más de una persona que lo está viendo quiere saber, y es vuestra opinión sobre qué memoria se merecen las víctimas del otro bando. Sí, bueno, la memoria del otro bando, de este bando, tiene que ser siempre la misma. Hay que recordar a los muertos, a los asesinados, unos muertos en combate, otros represaliados. Hay que recordar a todos. Lo único que se puede diferenciar es que a los del bando nacional sí que fueron reconocidos desde el primer momento. Estos, los represaliados, los del republicanos, nunca han sido reconocidos como tal. Se quedaron en las cunetas. Se quedaron en las cunetas y sigue habiendo gente en las cunetas, que yo creo que es una cosa, pues como para un país, pues como muy lamentable que tengan que haber todavía gente en las cunetas. Claro, en la zona donde había la República también se pudieron cometer errores y atrocidades, lógicamente. Era un gobierno legítimo que fue violentado, hubo un golpe de Estado y ahí unos se defendieron y otros. La cuestión está de cómo ha quedado unos y cómo han quedado los otros. Unos reconocidos y los otros no reconocidos, y hoy en día todavía se sigue negando. Se sigue negando, alguna gente sigue negando. Sí es cierto que hay ayudas del gobierno de España, hay ayudas para poder localizar esas fosas, ayudas económicas, ayudas logísticas, técnicas, pero es muy difícil, porque no se sabe a ciencia cierta muchas de las fosas dónde están, esos. Han pasado muchos años. Ha pasado mucho tiempo. Pero bueno, nosotros lo que intentamos es que esto no se olvide. Bueno, de lo que se trata ahora, cuando se habla, estos están reabriendo heridas, no, oiga usted, estamos tratando de reparar, porque es que después de la guerra hubo una dictadura de 40 años, que también recordarlo, que eso es absolutamente trágico e importante en cuanto a lo que significó y lo que ha significado para el futuro de nuestro país. Pero evidentemente cualquier persona tiene derecho a recordar a sus muertos. De hecho, una de las cosas más tristes y más paradójicas de este país es como un régimen como el franquista, un régimen basado en las ideas religiosas, no fuera capaz de cumplir con ese precepto no escrito, pero que todo el mundo ha conocido en este país, que es enterrar a los muertos como Dios manda. Claro. Quiero decir que esa reparación que se inició y que se ha ido haciendo poco a poco es que era necesaria. Eso es lo importante, pero evidentemente nadie que esté de nosotros jamás negará, como te decimos aquí, que todo el mundo tenga no solo el derecho, sino el deber de recordar a los suyos. A los suyos, exacto. Esta frase lo dice todo, ¿no? Este horror ya fue. Hay gente que considera que te dice, no, vosotros...